La célebre historia de las plantas del género Ceroxylon o palmas de cera inició en 1801, cuando, en su tránsito por el temido camino del Quindío, los célebres biólogos Alexander von Humboldt y M. von Plant clasificaron a la primera de ellas, la Ceroxylon alpinum. Después, casi 2 siglos más tarde, un honor más llegó para el género Ceroxylon, cuando, en 1985, con la Ley 61, el Congreso de la República de Colombia declaró la palma de cera de Quindío como árbol nacional y símbolo patrio. Sin embargo, para las plantas del género Ceroxylon, en su mayoría endémicas de los bosques montañosos andinos, no todo es fama y gloria. Hoy, de las especies de palma de cera que se encuentran en América, 5 están en algún grado de amenaza. De ellas, 2 son endémicas de Colombia. Pero, ¿cuáles son las razones que explican esta crítica situación? En el momento, la más grande amenaza para las plantas del género Ceroxylon es la destrucción de su hábitat, una situación que es producto en parte de la ganadería y la minería. Además, también hay que mencionar una cuestión. La reducción de las palmas de cera podría repercutir en un impacto ecológico grave sobre la fauna. La razón, ellas tienen un sinnúmero de interacciones ecológicas con varias especies de animales. Por ejemplo, solo sus frutos hacen parte de la dieta de un sinnúmero de aves, como el carriquí de montaña, el tucancito esmeralda, y, por último, la que es, quizá, el ave más célebre asociada con las palmas de cera, el loro orejiamarillo. Hoy, en Colombia, según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, hay 7 bosques de palma de cera. Ellos están en Tochecito, Anaime y Roncesvalles en Tolima, el Valle del Cocora en Quindío, San Félix en Caldas, Tenerife en Valle del Cauca y uno más en el altiplano norte de Antioquia. De los 7 bosques de palma de cera, 6 aún están sin protección del Estado. De ellos, el caso más preocupante es el de Tochecito en Tolima, un lugar en el que reposan el 90% de las palmas de cera de Quindío y que hoy, pese a numerosas súplicas, no cuentan con la protección del Estado. Tristemente, desde hace un par de años, una ola de titulares han sido publicados en medios de comunicación sobre proyectos de megaminería en las cercanías de Tochecito y del Valle del Cocora. Por otra parte, en un par de artículos científicos, un grupo de investigadores señalaron que el turismo en el Valle del Cocora ha crecido sin ninguna planeación y no ha tenido un papel relevante en la conservación de las palmas de cera. Lo anterior nos condujo a un par de preguntas. En realidad, el Ministerio de Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales han ejecutado acciones que promuevan el turismo sostenible en los bosques de palmas de cera. Por otra parte, ¿en qué va la declaratoria de los otros 6 bosques que aún no gozan de la protección del Estado?